Buenas tardes. Quiero exponer un tema que lo he titulado ¿Por qué en México no se habla de México? Independientemente de las noticias que todo el mundo vemos, ¿no? Pero nadie habla de nuestra cultura o pocos son los escritores que nos hacen ver la verdadera cultura mexicana, ¿no? O prehispánica, por llamarlo así. Pero sí conocemos a J.K. Rowling, ¿no? Y su famoso Harry Potter, o a R.R. Tolkien y sus, El Señor de los Anillos y toda esa historia, ¿no? A R.R. Martin con su Canción de Hielo. Pero pocos escritores, por ejemplo, como Sofía Guadarrama Collado, ¿no? Que ella sí habla de los enigmas de los dioses del antiguo México, del México antiguo, ¿no? Como se llama su libro. Esta famosa escritora antes escritor se llamaba Antonio, es una escritora transgénero. Por el contrario, también tenemos a Gary Jennings y su libro Azteca. Él es estadounidense, sin embargo, se enamoró de la cultura mexicana, ¿no? La cultura náhuatl. Lo mismo que fue como María Sten. Ella también decía, estoy enamorada, bueno, cuando vivía, ¿no? Cuando vivía y daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. María Sten era polaca, María era no, en realidad no se llamaba María, ¿no? Aquí se le conoció como María Sten. Ella estaba enamoradísima de la cultura náhuatl, sobre todo de las obras teatrales que ella decía, ¿en dónde está toda esa cultura, no? Y en su libro, Cuando Orestes muere en Veracruz, se pregunta a sí misma, ¿por qué México sigue bajando la vista ante los españoles, ante los extranjeros? Ya no están dominados, decía ella, ¿no? Ya no los están matando como antes para que creyeran en su Virgen de Guadalupe, ya no están dominados por una religión que para empezar ni siquiera es nuestra, ¿no? Y sin embargo ella no entendía, ¿no? Por qué los mexicanos no escribimos de toda esta gran cultura náhuatl y nos lo hizo saber en varios de sus libros. Ya mencioné, por ejemplo, Cuando Orestes muere en Veracruz. Había otro libro que se llamaba Tres matices de México o Diálogo con Coatlicue, ¿no? O sea, ella misma decía, aquí están sus creencias anteriores, ¿no? Porque en realidad no eran dioses, ¿no? Aquí en México no se le consideraban dioses. Llegan los españoles y dicen, ah, miren, tienen el dios de la lluvia, el dios de la tierra, el dios de la virginidad. No, era nuestra creencia, bueno, no nuestra, no, actualmente ya es difícil decir que es nuestra porque ya somos una conglomeración de culturas, pero suponiendo que todavía tenemos esas raíces, nos lo demuestra María Sten en su libro De Varsovia a Oaxaca, donde da aspectos de la vida cultural contemporánea. Y entonces mi pregunta es, ¿cuántos escritores conocemos en realidad, no? Que hablan de México. Conocemos, por ejemplo, a Argüelles, ¿no? Argüelles, que también en su momento le dio vida y obra a la cultura mexicana dentro de su humor negro y su burla hacia otras culturas, ¿no? Entonces, más que un tema de, de exposición, es una pregunta de abrirnos las mentes y decir, bueno, pues a lo mejor necesitamos más historiadores mexicanos o necesitamos poetas, ¿no? Que como Diego Rivera, ya no se hable de otros autores, porque son pocos los mexicanos y mexicanas que se dedican a enaltecer nuestra cultura, independientemente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que poco hace, ¿no? Y sin embargo su director está a punto de comprar, creo que la cuarta parte de Chapultepec, como lo quiso hacer el secretario de la Defensa hace 2 años, hace 2 sexenios, y sin embargo no tenemos esa viva imagen o esos nombres, ¿no? No hay renombres como para decir, ah, México ahora sí está surgiendo como debió ser, ¿no? Como una cultura náhuatl, una cultura descendiente de los verdaderos texcocanos que vivieron en las chinampas y sin embargo
seguimos dando nombres de otros autores, ¿no? Que nos preguntan, oye, ¿cuál es tu libro más leído? Ah, la Ilíada o la Odisea de Homero, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestra cultura mexicana? ¿Quiénes son esos escritores o en dónde han quedado tantos escritores que sus libros igual son desconocidos? Pues ese es un argumento que me gustaría que alguien más propusiera y nos comentara, ¿no? ¿Saben qué? Yo conozco este otro autor, conozco estos libros y me gustaría que los difundieran desde la primaria, desde la secundaria y no darnos cuenta hasta que llegamos a las universidades y nos dicen, ah, mira, hay otros autores, pero ¿por qué no los conocemos? Como Benito Juárez, ¿no? O sea, ustedes me dicen, ¿que no conoces a Benito Juárez? Ah, sí, el precursor de las leyes de reforma, ¿no? En realidad fue precursor porque ya existían antes, él ya nada más las tomó y las presentó como suyas, pero ya existían desde muchísimo antes. Pero así como lo conocemos a él, me gustaría también que conociéramos a más autores, escritores, poetas que difundieran nuestra verdadera cultura, llámese Olmeca, Chichimeca, los últimos, ¿no? Que fueron los chichimecas y sus, creo que me parece que 40 años de guerra que tuvieron contra los españoles y nadie habla de ellos. Bueno, pues ese fue mi tema, compañeros y compañeras. Espero que pronto nos podamos conocer. Hasta pronto.